En este video revelaremos el poder de la sal como arma de guerra espiritual. Hablaremos de manera clara y sencilla para que todos puedan comprender su uso puro y correcto. Atento, ¿sabías que hay 3 cosas que puedes hacer con la sal para romper toda maldición y traer sobre ti bendiciones de abundancia? ¿Por qué crees que Jesús les dijo a sus discípulos, ustedes son la sal de la tierra? Pues quédate hasta el final de este video porque allí te mostraré la respuesta y te aseguro que te vas a sorprender con las revelaciones de la sal como arma espiritual. Primero debemos reconocer una verdad absoluta. Todo fue creado por Dios, por medio de Él y para Él. Nada existe fuera de su voluntad y esto implica que Dios creó la sal con un propósito. No hay nada absoluto. Nada creado en este mundo que no haya sido creado por la mano poderosa de Dios. Por Él fueron creadas todas las cosas. Esta verdad resuena en cada grano de sal, en cada gota de agua, en cada chispa de fuego. Dios concibió la sal antes que la vida misma. En Génesis leemos, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La sal, siendo un mineral, fue creada desde el comienzo. La Iglesia a menudo evita hablar de que Dios otorga autoridad no solo a los humanos, sino también a las plantas, animales y elementos. Cada cosa tiene un propósito divino. Consideremos el fuego y el agua. El fuego tiene la autoridad de consumir todo lo que toca, mientras que el agua tiene la autoridad de dar vida. De manera similar, a la sal se le dio la autoridad de salar y preservar. El fuego devora, el agua da vida, la sal preserva y purifica, siendo cada una un instrumento en las manos del Todopoderoso. Reflexionemos profundamente. Todos los elementos del mundo tienen un propósito divino, así como la sal preserva los alimentos. ¿Acaso no preserva también nuestra fe en tiempos de prueba? Deseo hacer una pequeña pausa para animarte a compartir tu experiencia con la sal en los comentarios. A la mayoría de ustedes les inspira y fortalece escuchar el testimonio de otros cristianos. Muchas personas han encontrado alivio y sanación a través de su uso. Por ejemplo, una hermana vio un cambio milagroso en su vida después de ungir sus manos con sal. ¿Te has sentido mejor después de usar sal en oración? Cuéntanos tu historia y cómo Dios ha obrado en tu vida a través de este poderoso mineral. Continuemos con el video. Las personas en tiempos antiguos creían que la sal tenía un poder increíble. Conservaba la carne, sazonaba los alimentos y, sorprendentemente, se usaba como moneda. En la Roma antigua, los funcionarios públicos recibían su paga en sal. De ahí viene la palabra salario. La Biblia usa la sal para hablar de lo espiritual. Jesús hablaba en parábolas para enseñar, pero no todo es simbólico. El aceite, el pan y el vino tienen roles sagrados en la fe cristiana. Entonces, ¿por qué aceptamos el uso del aceite sin problemas, pero dudamos del poder de la sal? Algunos piensan que la sal es cosa del mal, utilizada en rituales oscuros. Esto es una mentira del enemigo. Recordemos Juan 10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. El enemigo quiere robarnos la verdad sobre la sal. Lo espiritual se manifiesta en lo físico. Dios usa lo que Él ha creado para cumplir su voluntad. Veamos el ejemplo del aceite. El aceite de la unción es mencionado 20 veces en las Escrituras. Fue utilizado en el Antiguo Testamento para verter sobre la cabeza del sumo sacerdote y sobre sus descendientes, también sobre el tabernáculo y sus muebles, para marcarlos como santos y apartados a Jehová. Pueden leer ejemplos de esto en Levítico 8 y Éxodo 25. Pero a los judíos les fue prohibido estrictamente reproducir el uso del aceite de unción para uso personal, como leemos en Éxodo 30. La receta del aceite de la unción contenía mirra, canela y otros ingredientes naturales. No hay ningún indicio de que el aceite o los ingredientes tuvieran algún poder sobrenatural. No era el aceite el que tenía poder sobrenatural, sino la obediencia a Dios en el ritual, lo que demostraba santidad.
Si Dios te ordena ungir con aceite, hazlo. Reflexionemos profundamente. Dios nos llama a usar sus creaciones con propósito. Si Él nos dice que unjamos con aceite, lo hacemos. ¿Por qué no hacer lo mismo con la sal? Estamos ignorando un arma poderosa que Dios nos dio. La sal, como el aceite, tiene un lugar sagrado cuando la usamos según la voluntad de Dios. Mateo 5 dice, «Vosotros sois la sal de la tierra». No dejemos que el enemigo nos robe esta verdad. Solo 4 pasajes del Nuevo Testamento mencionan la unción con aceite. En Lucas 7, María unge los pies de Jesús en adoración. En Santiago 5, los ancianos de la iglesia ungen a los enfermos para sanarlos. En Hebreos 1, Dios unge a Jesús con óleo de alegría, declarando, «Tu trono, oh Dios, por el siglo de los siglos». Estos actos nos muestran que Dios usa lo material para reflejar lo espiritual y cumplir su voluntad. Consideremos otro ejemplo, la vara de Moisés. Dios otorgó poder a la vara que Moisés llevaba en sus manos para manifestar su poder. Jehová dijo, «¿Qué es eso que tienes en tu mano?» Y Moisés respondió, «Una vara». Jehová dijo, «Échala en tierra». Moisés la echó en tierra y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Por esto, creerán que se te ha aparecido Jehová. Los profetas usaron agua, sal, aceite, mantos y varas en su ministerio. No adoraban estos objetos, sino que los empleaban como herramientas en actos proféticos. Entendían que el uso diario de estos elementos podría convertirlos en meros rituales religiosos. Todo lo que hemos discutido está basado en la Biblia. Nada ha sido alterado. Es simplemente la palabra de Dios. El enemigo es un usurpador. En algunos países se dice estás al lado para referirse a alguien con mala suerte, asociándolo con la brujería, pues se sabe que los brujos usan sal para maldecir. Negar estas prácticas sería ignorar la realidad del mal en el mundo. La maldad y la gente perversa existen. No hay magia blanca que provenga de Dios. Todo acto que no es guiado por el Espíritu Santo y la Biblia es brujería. El enemigo, como usurpador, imita y corrompe lo que Dios crea, intentando usar las armas de Dios en su beneficio. El enemigo es un imitador perverso. Roba las armas de Dios y corrompe su creación. Satanás ofreció a Jesús los reinos del mundo, una autoridad robada al hombre. Mateo 4 relata cómo el tentador ofreció a Jesús los reinos del mundo. Aunque estos fueron dados al hombre por Dios, el tentador lo llevó a una montaña muy alta, le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor, y le dijo, «Todo esto te daré si te postras y me adoras». Pero el hombre, por su desobediencia, fue despojado de esa autoridad, permitiendo a Satanás usurpar los reinos del mundo. Reflexionemos profundamente. Estamos conscientes de cómo el enemigo intenta corromper lo sagrado. Usamos las herramientas que Dios nos ha dado con reverencia y propósito. Recordemos siempre que lo material puede ser un reflejo de lo espiritual, y que nuestro deber es usar estas herramientas con fe y obediencia a Dios, tal como se dice en Efesios 6. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Sabiendo lo peligroso que eran esas carreteras por la noche, decidió pasar a una de las tiendas que estaban por el camino. Lo más probable es que esa tienda que encontró era de personas que asaltaban a los viajeros que se perdían por el camino, pero esto no le importó. La noche era fría y el peligro acechaba al americano. Acercándose a la tienda, habló con el dueño diciéndole que la ciudad a la que iba estaba muy lejos aún y que por la noche era muy peligroso seguir por la carretera, ya que corría el riesgo de perderse o algo peor. El hombre de la tienda le dice, ¿acaso no sabes que yo soy un ladrón? ¿Cómo sabes que no te mataré y te robaré lo que llevas? Sí, sé que eres un ladrón,
le dice el viajero, pero haré un pacto de sal contigo. Entonces el ladrón le responde, ven, pasa bendito del Señor y siéntate. El ladrón puso pan sobre la mesa y lo sazonó con sal, y ambos comieron. A la mañana siguiente, el americano se levantó y el ladrón estaba vigilante en la tienda, cuidando las pertenencias de su huésped. El ladrón contó las pertenencias del viajero y se las devolvió con toda amabilidad. El americano subió a su vehículo y continuó su viaje, escoltado por el ladrón, quien lo acompañó y protegió todo el camino hasta la ciudad de destino. El ladrón sabía que el pactar con sal con un hombre es un servicio a Dios, y lo honraría hasta el día que muera. El pacto de sal en el Oriente aún es válido hasta el día de hoy, y es un acuerdo mutuo válido hasta el fin de los días, incluso aún después de la muerte de uno de los que han pactado. Un comerciante va al campo a comprar 100 ovejas, pero al llegar se da cuenta de que el pastor tenía 300 ovejas y las quiere vender todas. El comerciante se da cuenta de que no tiene el dinero suficiente para comprarlas todas. Entonces el pastor de ovejas le dice, hagamos un pacto de sal con la promesa de que yo te daré las 300 ovejas y tú, en un lapso de 60 días, me pagarás las 200 restantes. Ambos aceptan y comen un alimento sazonado con sal. El comerciante se lleva las 300 ovejas. 30 días después, el comerciante muere, pero su hijo era consciente del pacto que su padre tenía con el pastor. A los 60 días, el hijo del comerciante honra el pacto que hizo su padre con el pastor y paga el resto del dinero adeudado. Quiero que entiendan bien esto. El pacto de sal es un compromiso mutuo entre Dios y el hombre. Es una relación equilibrada. No puedes decirle al Señor, pacto contigo y luego vivir como quieras. Dios honra a quienes le honran. Su promesa es que será su hijo y el tu padre. Sin embargo, debes recordar los mandamientos de tu Dios. Éxodo 20 habla del Valle de la Sal, donde la victoria es para quienes luchan por su bendición. Según Samuel, David se hizo famoso cuando regresó de derrotar a 18,000 arameos en el Valle de la Sal. Él mismo mató a 10,000 edomitas en el mismo valle, y como se la llama en batalla, su nombre conserva hasta hoy. Esforzándose Amasías, reunió a su pueblo y fue al Valle de la Sal, donde mató a 10,000 hombres de Seir. El Valle de la Sal es donde los israelitas derrotaron a sus enemigos en 2 ocasiones, siendo la primera la victoria de David sobre los 18,000 arameos. Los estudiosos no pueden ubicar exactamente el lugar descrito por la Escritura. Sin embargo, Samuel nos relata que en este lugar David fue enaltecido por su pueblo al lograr una victoria poco común en las guerras. Qué difícil batalla le esperaba a David con tantos enemigos en su contra y un ejército que superaba en número a los israelitas. Pero quizás Dios estaba con él. En efecto, David obtuvo la victoria en el Valle de la Sal, venciendo a los 18,000 soldados. Pero quiero explicarte algo de este breve relato. Si no peleas tus batallas, no ganarás. Muchos crecimos con la frase Dios pelea nuestras batallas, pero es una verdad a medias. Dios ganó la guerra, todo está hecho, pero tú debes luchar tus propias batallas, pelear por tus bendiciones. Es una mala costumbre que han adquirido los cristianos modernos de solo orar y clamar. Déjame decirte que Jesús es el Verbo, la palabra hecha carne, y que sus palabras estaban acompañadas de acción. ¿Se dedicó solo a orar? Claro que no. El Maestro, al igual que David, sabía que las batallas se enfrentan poniendo en obra la fe que profesaba. Sí, es un hecho que debemos orar, ayunar y alabar. Pero también hay un tiempo de poner en movimiento lo que creemos con el corazón. Para el israelita, la sal es algo muy importante. Con sal sellaba el pacto de Dios con el hombre. Con sal se purificaban las ofrendas. Con sal se bendecía o se maldecía. Pero ese día, David tenía que probarle al pueblo que Dios estaba con él,
que la sal del pacto estaba sobre su cabeza y que la victoria vendría de la mano de Jehová. Ahora bien, tú, ¿qué quieres? Las bendiciones de Dios. ¿Qué haces para alcanzarlas? ¿Esperas sentado o solo oras en tu casa y esperas a que Dios se presente? ¿Solo te congregas en la iglesia y con eso te conformas? Nosotros los cristianos tenemos por costumbre esperar la respuesta de Dios y eso es todo. No queremos hacer sacrificios. No queremos hacer nada más de lo justo y necesario para poder ser considerados buenos creyentes. Somos conformistas, pero no agradecidos. Queremos alcanzar la mayor de las bendiciones, con el mínimo esfuerzo. ¿Qué debe hacer un cristiano para alcanzar sus bendiciones? La respuesta es fácil: pelea por ellas. La historia de David es un ejemplo de que la sal puede bendecir o maldecir. Si vas a la batalla dispuesto a vencer, la sal será para bendición. Si vas a la batalla con la idea de que se hace lo que se puede, pues la sal será tu perdición. Así trabaja el brujo. Si un brujo maldice tu casa con sal y tú no estás consagrado a Dios, esta maldición caerá sobre ti. Pero si entiendes que la sal es un arma hecha para ti y honras a Dios y eres fiel, entonces ninguna plaga ni maldición tocará tu casa. Un cristiano debe orar, ayunar, consagrarse, ser justo, piadoso y recto delante de Dios, viviendo espiritualmente. Si no se vive en el ámbito espiritual, entonces algo falta en la vida. La sal es el principio de esta lucha. En muchas ocasiones, Jesús sanaba solo con su palabra, pero en otras utilizaba actos proféticos, demostrando que era el Hijo del Creador de todo. En Juan 9 se relata que al pasar Jesús, vio a un hombre ciego. Sus discípulos le preguntaron: Rabí, ¿quién pecó, este hombre o sus padres, para que haya nacido ciego? Jesús respondió: no es que pecó este hombre ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Es necesario que haga las obras del que me envió. Mientras es de día, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Dicho esto, escupió en la tierra, hizo lodo con la saliva y untó los ojos del ciego con el lodo, diciéndole: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que significa enviado. El hombre fue, se lavó y regresó viendo. Tal vez aún no has comprendido lo que intento explicarte. Por eso daré algunos ejemplos de las plantas. Sabemos que Dios creó todo lo que existe y que todo fue hecho para su gloria. Entre todo lo creado, hay plantas que fueron hechas para sanar el cuerpo humano y animal, y algunas tienen propiedades para curar enfermedades graves. Muchos medicamentos de hoy en día son derivados de estas plantas, como la aspirina y la morfina. Ahora bien, ¿las plantas son espirituales o materiales? Claramente me dirás que son materiales, ya que pertenecen al mundo físico que conocemos. Pero, ¿qué pasa si te digo que las plantas comenzaron su existencia en el mundo espiritual? Al inicio de la existencia, no había nada, solo un enorme vacío. Y de repente, la creación de todo, el Génesis. El mundo físico que conocemos es el resultado de traer lo espiritual a lo material. Primero existió en el pensamiento de Dios, y luego se formó en el mundo mortal. En palabras de Jeremías: antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué. Jesús es espíritu hecho carne. Cuando trasladamos lo espiritual al mundo material es cuando ocurren los milagros. La sal es solo sal hasta que se une con lo espiritual, y en lo espiritual es pacto, limpieza, bendición. Jesús mismo unió lo espiritual con lo físico. Dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y lo aplicó en los ojos del ciego. La tierra es solo tierra, claro, pero del polvo de la tierra fue creado el hombre. La saliva es solo saliva, pero también es agua, y el agua fue creada para dar vida.
Jesús reconoce esto y, mediante su autoridad, une lo espiritual con lo material para provocar un milagro. Sin embargo, hay un punto clave en esto, y está en Juan 9. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Entonces fue, se lavó y regresó viendo. La acción completó el milagro. La obediencia y el actuar producen bendición. Resumen final. La sal ha sido utilizada como herramienta de guerra desde los tiempos del Antiguo Testamento, representando el convenio entre Dios y David. Se empleaba para purificar las ofrendas y condenar aquellos lugares marcados por el pecado. Simbólicamente, la sal representa lo perenne. Se usa para purificar, maldecir y establecer pactos. Su manejo debe ser meticuloso y puro, desde la compra, dedicándoles y utilizando utensilios nuevos reservados solo para este propósito. Al emplear la sal, el creyente debe estar dedicado a Dios y vivir como un verdadero hijo de la fe. Se utiliza la sal en zonas afectadas por maldiciones de hechiceros, pecado y la maldad humana, en lugares que los espíritus malignos rehúsan abandonar, rezando e intercediendo durante el acto y restringiendo cualquier espíritu de venganza. Además, la sal se aplica para eliminar maldiciones de corrupción transmitidas de generación en generación, aplicándolas sobre el vientre y renunciando a cualquier lazo ancestral. También se debe esparcir sobre los diezmos y las ofrendas presentadas en el altar, orando por la purificación de estos. En el hogar y lugares consagrados, la sal se dispersa para afirmar que están protegidos por la gracia divina y que ningún ente maligno o hechizo tiene poder sobre ellos. En culturas orientales, la sal simboliza un compromiso mutuo de no traición ni daño, estableciendo un vínculo de confianza y lealtad eterna. Sin embargo, la sal no tendrá efecto alguno sin la fe y el compromiso hacia Dios. Advertencia final. ¿Alguna vez has oído hablar de la serpiente de bronce que Dios ordenó construir a Moisés en Números 21? Después de partir del monte Hor, camino al Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, el pueblo se desanimó y habló contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste salir de Egipto para morir en este desierto? No hay pan ni agua, y estamos cansados de este pan liviano. Entonces Jehová envió serpientes ardientes que mordían al pueblo y muchos israelitas murieron. El pueblo fue a Moisés y dijo, hemos pecado al hablar contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite estas serpientes. Moisés oró por el pueblo y Jehová le dijo, haz una serpiente ardiente y colócala en un asta. Cualquiera que sea mordido y la mire, vivirá. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Cuando alguien era mordido y miraba la serpiente de bronce, vivía. Dios fue misericordioso con su pueblo, proporcionando un instrumento visible para que los israelitas pudieran verlo y ser salvados del veneno. Cuando tenemos un milagro tangible, como una estatua, es más fácil tener fe. Pero la historia no termina aquí. El pueblo de Dios volvió a corromperse en Reyes 18. Él quitó los lugares altos, rompió las imágenes, cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces los israelitas le quemaban incienso y la llamaban Neustán. El rey Ezequías destruyó la serpiente porque el pueblo de Israel olvidó que el milagro venía de Dios y no de una estatua. Lo mismo sucede con la sal. Debe ser un instrumento al servicio de los hijos de Dios, no venerada ni usada a la ligera. La sal es un medio para manifestar la autoridad de Dios. Sé correcto, sé un siervo fiel y no cometas el mismo error de los israelitas. Usa las herramientas de Dios correctamente y siempre tendrás el favor de tu Padre Celestial. Sean bienaventurados, bendiciones. No vivas en quejas, llantos o autocompasión. Eres un guerrero en tiempos de guerra, y la única meta es avanzar. No hay retroceso. Un cristiano nunca retrocede.
Un cristiano es fiel a su Dios en las buenas y en las malas. La fe nunca debe disminuir. Si eres cristiano, vive sobrenaturalmente. La sal, un instrumento de poder espiritual y purificación. En este video continuamos explorando el poder transformador de la sal en la vida espiritual. Como hemos mencionado, la sal tiene un profundo significado bíblico, y su uso como herramienta de purificación y protección es esencial para nuestra vida cristiana. Hoy quiero que consideremos un aspecto que tal vez nunca habías visto de la sal. La sal no solo preserva, sino que también crea un ambiente santo en nuestras casas y corazones. En la Escritura, la sal es mencionada en diferentes contextos, mostrando que su poder no solo reside en su uso físico, sino también en su conexión con lo espiritual. En Mateo 5:13, Jesús dice: «Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres». Aquí, la sal se presenta como un símbolo de la influencia cristiana en el mundo. Los creyentes, al igual que la sal, deben tener el poder de dar sabor y preservación, de mantener la pureza en medio de la corrupción. Si la sal pierde su poder, es inútil. Pero, ¿qué significa exactamente perder el sabor en nuestra vida espiritual? Jesús estaba hablando sobre nuestra capacidad de mantenernos fieles, de ser ejemplos de pureza y verdad en un mundo que, en muchos casos, está alejado de la luz divina. La sal, entonces, es un recordatorio constante de que debemos preservar nuestra fe, ser sal en el mundo y no permitir que la influencia del pecado nos despoje de nuestra autoridad espiritual. La sal y la pureza espiritual. Cuando consideramos el uso de la sal en la purificación espiritual, debemos recordar que en la Biblia, la sal se utiliza para purificar. En 2 Reyes 2, 19-22, encontramos una historia fascinante en la que el profeta Eliseo utiliza sal para purificar las aguas de Jericó, que estaban contaminadas. Eliseo echó sal en el manantial, diciendo: «Así dice Jehová, he sanado estas aguas, no habrá más muerte ni esterilidad en ellas». Este acto simbolizó la restauración divina y la sanación de algo que había sido corrompido. Así como Eliseo sanó las aguas, la sal tiene la capacidad de sanar nuestras vidas cuando estamos espiritualmente contaminados. Muchas veces, la vida cristiana puede ser agobiada por las dificultades, los pecados heredados y las influencias negativas. Pero, al igual que Eliseo, podemos usar la sal consagrada a Dios para purificar nuestros corazones y nuestras circunstancias. Dios quiere sanar nuestras aguas espirituales, y la sal es uno de los medios para hacerlo. Sal, una herramienta de protección y bendición. A lo largo de la historia, la sal también ha sido un símbolo de protección. En Éxodo 12, durante la preparación para la salida de los israelitas de Egipto, Dios les ordenó que esparcieran sangre de cordero en los dinteles de sus puertas para protegerlos de la plaga. Este acto simbolizaba la protección divina, pero quiero que reflexionemos sobre algo importante. La sal también se usa como una herramienta de protección en muchos hogares cristianos. La sal consagrada se coloca en las entradas de las casas, en las puertas, ventanas y hasta en los bolsillos, para proteger a las familias de las obras del enemigo. La sal es un recordatorio constante de que estamos bajo el manto protector de Dios. Cuando oramos y usamos la sal de manera simbólica, estamos declarando que, como pueblo de Dios, no permitiremos que el enemigo tenga acceso a nuestras vidas, hogares y seres queridos. La sal se convierte en una barrera espiritual que protege lo que es sagrado. El poder de la sal en los pactos. Otra dimensión de la sal es su relación con los pactos. En Números 18-19, leemos que todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieron a Jehová las he dado para ti, para tus hijos y para tus hijas contigo, por estatuto perpetuo.
pacto de sal perpetuo es delante de Jehová para ti y para tu descendencia contigo. Este versículo revela que la sal es un símbolo del pacto eterno de Dios con su pueblo. Es a través de la sal que Dios afirma la durabilidad y la fidelidad de su compromiso con nosotros. En tiempos bíblicos, hacer un pacto con alguien a través de la sal representaba una relación sólida e inquebrantable. Comer sal juntos era un acto simbólico de compartir una alianza duradera, y este simbolismo sigue vigente. El pacto de sal no solo es un acto ceremonial, es un recordatorio constante de que nuestras relaciones con Dios y entre nosotros deben ser de fidelidad perpetua. Hoy en día, como cristianos, tenemos la oportunidad de renovar nuestro pacto con Dios. Al tomar la sal consagrada y esparcirla sobre nuestros hogares, nuestras familias y nuestras vidas, estamos declarando nuestra lealtad a Él y a sus promesas. El pacto de sal es un acto simbólico de recordar que, a través de Jesucristo, somos parte de una alianza eterna con nuestro Creador. La sal en la guerra espiritual. Finalmente, la sal también tiene un papel importante en la guerra espiritual. Como hemos mencionado anteriormente, la sal no solo es para bendecir, sino que también es una herramienta para destruir las obras del enemigo. En Mateo 16:19, Jesús le dio a Pedro las llaves del reino de los cielos, y le dijo: todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Esto nos recuerda que tenemos autoridad sobre las fuerzas del mal, y podemos usar herramientas como la sal para atar y deshacer las obras del enemigo. Cuando enfrentamos ataques espirituales, maldiciones generacionales, o la influencia de fuerzas oscuras, debemos recordar que tenemos el poder de revertir esas maldiciones con la sal. Al esparcirlas sobre nuestras casas, nuestros trabajos y nuestras vidas, estamos declarando que toda maldad será deshecha en el nombre de Jesús. La sal, como instrumento de guerra espiritual, tiene la capacidad de cambiar el ambiente alrededor de nosotros y protegernos de las fuerzas del mal. Conclusión: usando la sal con sabiduría. Hoy hemos hablado sobre el poder transformador de la sal en nuestras vidas espirituales. La sal tiene la capacidad de purificar, proteger, bendecir y destruir maldiciones. Al comprender su significado profundo en la Biblia, podemos utilizarla de manera sabia y con fe. Recordemos siempre que la sal es un don de Dios, creado para un propósito divino, y cuando la usamos con fe, estamos alineados con la voluntad de Dios para nuestra vida. Ahora, te invito a que tomes la sal consagrada y, con fe, comiences a esparcirla sobre tu vida, tu familia y tu comunidad. Que este acto simbólico no solo proteja tus puertas físicas, sino también las puertas espirituales de tu corazón. Que la sal consagrada a Dios sea tu herramienta de sanación, protección y victoria en la guerra espiritual. Espero que este video te haya sido de bendición y que ahora puedas ver la sal no solo como un elemento físico en tu cocina, sino como una herramienta espiritual poderosa, llena de significado y transformación. Como vimos, la sal tiene un papel profundo en nuestras vidas cristianas, desde la purificación hasta la protección, y nos recuerda la fidelidad de Dios con su pueblo. Si este contenido ha tocado tu corazón y quieres seguir aprendiendo más sobre cómo aplicar los principios bíblicos en tu vida diaria, te invito a que te suscribas al canal. Así no te perderás ninguno de nuestros próximos videos llenos de enseñanzas, reflexiones y consejos espirituales para tu crecimiento personal y espiritual. Además, no olvides activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo video. Si te ha gustado este contenido, también puedes darle un like. Y si tienes alguna pregunta o comentario sobre el tema de la sal o cualquier otro tema espiritual, déjanos tu opinión aquí abajo. Nos encantaría saber lo que piensas y cómo has experimentado el poder de la sal en tu vida. Y si conoces a alguien que podría beneficiarse de este mensaje, comparte el video. Juntos podemos seguir creciendo en fe y conocimiento,
y haciendo que más personas lleguen a conocer la palabra de Dios. Gracias por acompañarnos en este video. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo. Hasta pronto.